Estamos con Claudia Cabrera, ella es licenciada, es la referente ESI de nivel primario del equipo jurisdiccional de educación sexual integral del Ministerio de Educación. También forma parte de lo que es ESI Formación y Territorio, un proyecto que trabaja la ESI en el territorio con las familias y la comunidad. Allí se desempeña como coordinadora pedagógica. Así que te damos primero la bienvenida y muchas gracias por participar de este proyecto colectivo. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, un gusto, un placer compartir estos espacios tan enriquecedores, ¿no? Sí, y bueno, lo que nos trae a la reflexión en esta oportunidad es, por un lado, de lo que se trata el proyecto es sobre culturas de la violación, pero también contraculturas de la violación. Y dentro de los temas que construyen esa narrativa y que construyen esa cultura de la violación en la provincia de La Rioja, se identificó como una problemática importante y un desafío importante lo que es la implementación de la educación sexual integral en los colegios y en las instituciones educativas confesionales. Vemos, ¿no?, que ahí hay un enorme desafío y en ese sentido queríamos preguntarte cuáles crees que son los obstáculos o desafíos de la implementación de la ESI en dichas instituciones confesionales. Bueno, yo creo que a mí personalmente no me gusta generalizar porque cada institución tiene su cultura, ¿no? Tiene su impronta, más allá de que comparten la ideología institucional, que en este caso tiene que ver con lo religioso y el catolicismo, ¿no? Hoy por hoy tenemos escuelas confesionales que también admiten a niños, niñas de otras religiones, no solamente la católica. Eso también es un aspecto importante a reconocer en este tiempo. Creo que como obstáculo, en la gran mayoría de las escuelas confesionales de la provincia, son justamente las resistencias que muestran las familias, ¿no? A la educación sexual. Resistencias que obviamente están ligadas a esa educación sexual históricamente vinculada a lo biológico, ¿no? Y muchas de estas familias, muchos de estos adultos responsables de los estudiantes que son parte de estas escuelas, trasladan en los chicos, en sus hijos e hijas, esa experiencia vivida de educación sexual que tenía que ver netamente con un aspecto físico, ¿no? Hoy por hoy, el obstáculo en gran parte de las escuelas confesionales, sin duda que pasa por las resistencias familiares, pero no es lo único, ¿no? Y porque justamente estas resistencias tienen que ver con los propios supuestos, ¿no? Acerca de la educación sexual y sobre todo del enfoque integral que nos plantea la ley actual, y que lo vemos tanto en las familias como así también en los adultos que están a cargo de la formación, es decir, del personal o del colectivo docente, ¿no? Entonces me parece que uno de los obstáculos en el proceso de implementación en estas escuelas pueden ser las resistencias que pueden venir mayormente de la familia y que también provienen del colectivo docente. Y por otro lado, los desafíos. El gran desafío, sin duda, tiene que ver con la integralidad y la transversalidad, ¿no? Un desafío a lo cual invita a las instituciones a pensarse no solamente desde un contenido, desde una línea específica, sino cómo poder hacer circular esa trama de contenido desde las distintas áreas o campos del conocimiento, ¿no? Y sobre todo que realmente que en la práctica se pueda ver plasmada esa integralidad que tiene que ver justamente con poner foco en ese sujeto, no solamente desde un aspecto netamente físico, sino también en un sujeto atravesado por lo afectivo, poseedor de derechos, por supuesto, inserto en un contexto cada vez más diverso y atravesado también por una perspectiva de género que pone en diálogo y en discusión estas cuestiones vinculadas a las desigualdades y a esos roles o mandatos que son los que históricamente han marcado nuestras prácticas, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Sí, ya que mencionabas las familias, ¿no?, que es muy importante porque constituye la tercera puerta de entrada de la ESI, ¿no?, junto a la comunidad. En general, en términos generales, en estas instituciones, ¿cómo es la respuesta y las devoluciones cuando se da educación sexual integral en las instituciones?
Bueno, hasta hace unos años atrás te diría que lo que expresaban las familias era a través de escritos judiciales, es decir, familias que pagaban a abogados en contra de la enseñanza de la educación sexual o notas o escritos a los responsables del obispado de la provincia, ¿no? O a la comunidad franciscana, en este caso de la escuela franciscana que tenemos. Hoy por hoy, la escuela ha mutado tanto que hoy propicia y habilita la palabra, en tanto poder generar espacios donde las familias se sientan con el poder de decir qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta del proceso de la oferta formativa que tiene la escuela, ¿no? Y esto es muy importante porque también posiciona a la escuela en un rol, digamos, privilegiado, en tanto los invita a reconocer a la familia que la autoridad pedagógica la tiene la escuela y que ellos como familia tienen autoridad en el sentido de que son los primeros educadores de los chicos, ¿no? Y está bueno que la escuela abra las puertas a la familia, porque justamente tiene que ver con una estrategia dialógica y no ideológica, ¿no? Si decimos que la ESI se construye a partir del diálogo, bueno, las escuelas confesionales son las instituciones más propicias y las que más espacios de reflexión y de sensibilización por ahí se generan con las familias justamente por las características de estas familias, ¿no? Que hoy por hoy habilitan la palabra, se cuestionan, consultan, ¿no? Interrogan antes de la conducta puramente impulsiva que tenía que ver con la denuncia o con el escrache en las redes o en los medios, ¿no? Sí, en este sentido, ¿no? Pensando en la escuela, en el diálogo, ¿qué estrategias se implementan normalmente, se ejecutaron o se están ejecutando en cuanto a lo que es una estrategia de abordaje para la implementación de la ESI y del diálogo, ¿no? De propiciar el diálogo, como decís, y que se puedan derribar estos mitos que todavía persisten en algunos casos y esa resistencia, ¿no? Sí, bueno, la estrategia siempre va a ser el diálogo, ¿no? Pero hemos pensado un plan de acción que tiene que ver justamente con un diagnóstico primero, ¿no? En todo, en todas las prácticas siempre es muy importante conocer cuál es el piso desde donde uno parte. Y un buen diagnóstico institucional nos ayuda a conocer realmente cuál es el recorrido que viene haciendo cada escuela confesional en torno a la implementación de la ESI. Ese diagnóstico tiene que ver con poder revisar qué cuestiones de lo pedagógico, qué cuestiones de lo sociocomunitario, cómo se administra la escuela en términos de educación sexual y, por supuesto, la variable organizativa, que es una dimensión que hoy por hoy en términos institucionales y educativos fue la que más dinámica tuvo, ¿no? Justamente por este tiempo de pandemia. Entonces, ese diagnóstico, poder mirarlo desde las distintas dimensiones que conforman la escuela, nos da información para conocer cuáles son las puertas de entrada, por dónde comenzamos a deconstruir y a construir o a reconstruir nuevamente este proceso de trabajo. Luego del diagnóstico, sin duda, vienen los espacios o las mesas de trabajo para los acuerdos, ¿no? Nada tiene que resultar como impuesto en términos institucionales, ¿no? Todo se genera a partir del acuerdo y del consenso. Y en este sentido, a partir del diagnóstico y a partir de poder haber identificado cuáles son justamente esos factores que obstaculizan o que facilitan, digamos, la tarea de implementación de la ESI, generamos los espacios con los equipos de gestión. El equipo de gestión es el que hace que las cosas sucedan dentro de la escuela, ¿no? Eso es gestionar y es por eso que nos pareció muy importante poder habilitar en ese primer escalón la palabra de los directivos, ¿no? Que son los que tienen esa mirada y son los que motorizan ese proyecto educativo con la educación sexual integral incluida, ¿no? Luego de ese espacio de trabajo con los directivos, justamente vienen el resto de actores, que pueden ser el colectivo docente o las familias. En este caso, muchas de estas escuelas confesionales nos solicitan arrancar por las familias, porque eso le da cierto aval y seguridad al docente que lleva a cabo la tarea de la enseñanza, ¿no? Entonces, la hoja de ruta
que sigue es justamente poder generar estos espacios de sensibilización con la familia hasta tanto poder llegar a las reuniones o los encuentros con el colectivo docente. Con las familias, desde la ESI se habla de un tiempo de sensibilización, es decir, si la vamos a convocar a la familia no va a ser para socializar una ley o una normativa, sino que lo hacemos para justamente poder generar ese espacio de escucha en donde ellos puedan dar cuenta de cuáles son sus miedos, sus temores, sus ideologías, sus sentires, ¿no? A partir de este enfoque y de todo lo que ello incluye. Entonces, a partir de esa escucha comenzamos a clarificar conceptos, porque si hay algo que en educación lo mantenemos a rajatabla es esta cuestión de que no se puede enseñar lo que no conoce, ¿no? Lo que no se conoce. Entonces, allí comenzamos también a hacer un proceso de formación a la familia para que ellos sean conocedores de este enfoque, de los contenidos que contiene la ESI y cómo se van adecuando estas temáticas a las distintas edades o grupos etarios, ¿no? Y después Bien, con los docentes, sí. perdón, y después con los docentes, la estrategia siempre va y apunta a lo pedagógico, es decir, podemos habilitar espacios para reflexionar sobre la práctica docente, pero lo que nos interesa es que justamente se efectivice lo que está planteado en la ley, y es justamente que se incluyan los contenidos dentro de las propuestas pedagógicas, ¿no? Sí, iba a decir que, bueno, es muy interesante lo que decís porque tiene que ver con, obviamente, las puertas de entrada de la ESI que tanto conocemos, que tiene que ver primero con una reflexión sobre nosotros y nosotras mismas, la primera puerta, después la vida institucional, todo lo que sucede en la cotidianidad de las instituciones educativas, las situaciones que irrumpen, lo curricular, que sería a lo que te referís de lo pedagógico, y luego la familia y la comunidad, ¿no? En su vínculo con la escuela. Por eso de ahí surge, ¿no? Este gran desafío que implica la integralidad, porque es implementar la educación sexual integral en todos esos aspectos, esos niveles, esos espacios, actores. En el caso de instituciones confesionales, por lo general, ¿cuál es la propuesta institucional de implementación de educación sexual integral? Al igual que las otras, porque en realidad estas escuelas confesionales son escuelas públicas de gestión privada, es decir, se rigen por la misma normativa, por lo tanto deben hacer efectiva la transversalidad, ¿no? Esto implica que además de los proyectos o de los espacios específicos donde puede ser incluida la ESI, los contenidos tienen que ser abordados transversalmente, ¿no? Y también pensar la transversalidad no solamente en términos de contenido, sino también cómo hacer que esta ESI pueda circular por otras dimensiones de la escuela, a través de proyectos sociocomunitarios, a partir de los planes o proyectos estratégicos que favorezcan, por ejemplo, la comunicación interna y externa en la escuela, a partir de todo un marco de difusión que tiene que ver justamente con la socialización de estos proyectos institucionales en términos comunitarios, ¿no? Entonces, la transversalidad no pensada solamente en cuanto al contenido, sino también en proyectos institucionales e interinstitucionales también. Sí, y otra pregunta que, bueno, ya tiene que ver directamente un poco con cuál es el aporte, digamos, directo de, por un lado, los mitos de la ESI, ¿no? ¿Cómo crees que, o en qué medida crees que los mitos sobre la ESI se vinculan con lógicas patriarcales que tienen que ver con esto que hablamos en el proyecto y que desarrollamos en sus distintos aspectos, que es la cultura de la violación? Uh-huh. Bueno, hoy por hoy tenemos muchos mitos y continúan muy vigentes, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con esto de que hablar de sexualidad es hablar de relaciones sexuales o del acto sexual propiamente dicho, ¿no? Cuando en realidad, cuando uno habla de sexualidad, habla de esa dimensión de la persona que está conformada no solamente por un aspecto biologicista, sino también con otras dimensiones que nos construye como personas sexuadas, ¿no? Como sujetos sexuados. Entonces, ese es uno de los mitos y creo que es el más fuerte, muchas veces ligado justamente a esta cuestión de lo patriarcal, en tanto justamente esa mirada de la sexualidad
también está muy ligada también a otras cuestiones como por ejemplo las desigualdades, ¿no? Y esas desigualdades a partir de los estereotipos, a partir de roles de género, a partir de todas esas conductas que lo único que hicieron a lo largo de los años es justamente poner en condiciones de desigualdad a las mujeres y también al colectivo disidente. Entonces también es importante poder repensar desde qué lugar vamos como rompiendo con esos mitos y generando condiciones igualitarias, ¿no? Que nos permitan dejar de lado o procesualmente ir problematizando estas cuestiones que están muy instaladas y sobre todo en nuestra provincia porque somos una provincia con una fuerte impronta patriarcal, conservadora, religiosa, ¿no? Y sin duda eso, como consecuencia de ello, tenemos todo esto otro que aparece como problemática social hoy muy fuerte, como es la violencia de género. Entonces, para la educación sexual, abordar y profundizar el recorrido de la ESI desde la perspectiva de género es esencial, no solo porque nos ayuda a romper con estos mitos, sino que también nos ayuda a poner en diálogo y problematizar estas cuestiones de género que lo único que hacen justamente fueron a lo largo de este tiempo marcar diferencias, desigualdades y por supuesto vulneración de derechos, ¿no? De todo tipo. Dentro de esta segunda puerta que hablamos de lo que es la vida cotidiana institucional, ¿cómo ves en la práctica o qué experiencias tuviste en términos generales sobre prácticas específicas que refuerzan esta cultura de la violación, ¿no? Que por ahí decimos, no es una violación explícita, sino que tiene que ver con cuestiones simbólicas que refuerzan tanto el patriarcado como la cultura de la violación? Bueno, desde esa lógica, digamos, la segunda puerta de entrada es la que nos propicia poder pensar lo organizacional, en tanto poder revisar aquellas cuestiones que siguen como muy vigentes, ¿no? En la institución, en las instituciones. Una de ellas tiene que ver justamente con estas cuestiones o con estas conductas que hacen y que refuerzan, por ejemplo, el binarismo, ¿no? Esto para mujeres, esto para varones, por ejemplo, que muchas veces, y todavía encontramos escuelas que mantienen el profe varón para el varón, la profe mujer para la mujer. Cuántas situaciones hemos tenido también en relación al uso de los uniformes, ¿no? Y lo que genera de pronto una pollera más corta que la otra en el caso de las mujeres y lo que genera, por ejemplo, la resistencia de la mujer a usar una pollera, cuando históricamente en las instituciones y especialmente en las confesionales el uniforme siempre estuvo ligado a la pollera a 3 dedos a partir de la rodilla. Entonces, esas son cuestiones que fueron apareciendo y que se fueron problematizando, ¿no? Problematizando en tanto los orientó a la gestión y al colectivo docente a repensar estos rituales que históricamente estuvieron presentes y a darse cuenta que iban en contra de la perspectiva y en contra de estas condiciones de igualdad que promovemos a través de la educación sexual, ¿sí? Vuelvo a esto, la educación sexual llega a la escuela como un derecho de los chicos y nosotros tenemos una responsabilidad como adultos como ante cualquier otro derecho. Esto implica poder reconocer también que es necesario revisar esas conductas y esas prácticas repetitivas día a día o en lo cotidiano de la institución, ¿no? Otra cosa muy importante y que sucede con frecuencia, por ejemplo, en las escuelas confesionales, son las configuraciones familiares, ¿no? Hasta hace unos años teníamos escuelas que de pronto aquellos matrimonios que no estaban unidos en matrimonio por la iglesia, los chicos no podían ser matriculados, ¿no? Hoy por hoy las estadísticas muestran, por ejemplo, en el nivel primario, que tenemos una alta estadística o un número, un porcentaje muy alto de padres solos o madres solas, es decir, familias monoparentales. Y eso también ha hecho un giro, ha propiciado un giro importante en esto de poder revisar y resignificar las diferentes configuraciones familiares más allá de lo establecido históricamente por la iglesia, ¿no? Que era justamente esta familia tipo unida en matrimonio como Dios manda. Ese era el discurso, ¿no? Que circulaba. Hoy por hoy eso ya es como que está quedando
de lado, en el sentido de que se respetan a aquellas familias que han logrado llegar y unirse en matrimonio bajo el catolicismo o bajo cualquier otra religión, pero también alojamos lo diverso en tanto reconocemos otras configuraciones familiares, ¿no? E incluso estas familias monoparentales, producto quizás de embarazos no deseados o de situaciones que de pronto han ubicado a la mujer a cargo de ese hijo de manera solitaria, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que a lo largo del tiempo fueron poniéndose en diálogo, fueron discutiéndose y también las normativas institucionales han ido flexibilizándose en torno a este contexto tan diverso que hoy por hoy se plantea. De hecho, el eje de la diversidad, sobre todo lo que es la diversidad sexual y la perspectiva de género, son los dos ejes que, la verdad, históricamente las escuelas confesionales le huyen, porque justamente pone sobre el tapete temáticas y cuestiones para las cuales ellos quizás no están preparados de abordar y de problematizar, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con la diversidad misma dentro de las aulas hoy en las escuelas confesionales y a ellos, tanto como a la gestión como a los docentes, no les queda otra de replantear el proyecto y obviamente aferrarse a esta educación sexual que reconoce positivamente la diversidad sexual y que promueve la igualdad entre los géneros, ¿no? Las escuelas confesionales le dan el valor a la persona más allá de las elecciones que tenga en relación a sus identidades u orientaciones, ¿no? Es decir, son respetuosos de ese proceso de construcción que hacen los chicos, las chicas en cuanto a su identidad. Ellos valoran a la persona en su integridad, ¿sí? Y son respetuosos de las elecciones o de las orientaciones que van adquiriendo a lo largo de su vida, en tanto van vinculándose y en tanto van creciendo y desarrollándose. No omiten, no evitan ni tampoco problematizan cuestiones que ya están, digamos, como muy en nosotros, ¿no? En nuestras vivencias. Sí, retomando lo que mencionabas al principio de los casos judiciales que se presentaron, digo, esto reconocemos también, digo, como parte del equipo, los mitos y las resistencias no existen solo en colegios o instituciones confesionales, estos casos que llegan incluso en algunos casos a la justicia tampoco, y si no llegan a la justicia, digo, se genera como toda una cuestión por lo menos administrativa de familias que se niegan a que sus hijos reciban educación sexual integral, que incluso los hacen salir del aula o que esos días o jornadas no van. Esto pasa, Sí. digo, incluso más allá de instituciones confesionales, y pienso, ¿qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, docentes, comunidad educativa? Esto es una pregunta que como parte del equipo se repite mucho, como qué es lo que tenemos que hacer ante esas situaciones en donde se está obstaculizando un derecho, ¿no? Y que por eso también reconocemos en este sentido que se refuerza esa cultura de la violación, porque están obstaculizando derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí, bueno, lo primero que uno tiene que hacer desde la escuela es justamente llegar al consenso con la familia, ¿no? La familia no debe sentirse alejada ni dejada de lado en este proceso de formación que brinda la escuela, ¿no? Desde la educación sexual. Y eso implica poder generar espacios de sensibilización donde poder clarificar conceptos, porque la mayoría de los escritos judiciales en los cuales que han presentado las familias lo hacen con la intención de negarse a una ideología de género o a un adoctrinamiento, ¿no? De los chicos y chicas frente a estas temáticas. Nada más alejado de la perspectiva que nos propone la educación sexual, ¿no? Justamente la ESI no es ideológica, no adoctrina, sino que ayuda y acompaña el proceso de desarrollo de capacidad de los chicos que les permita justamente tomar decisiones críticas y conscientes frente a un montón de temas, ¿no? Por lo tanto, los espacios de sensibilización son importantes, el espacio de consenso y el espacio o el lugar privilegiado que se le da a la familia en este marco dentro de la escuela es fundamental, ¿sí? Eso no se logra con una sola reunión o con una sola mesa de trabajo. Es un proceso de trabajo que hay que hacerlo
y que eso amerita un trabajo no solamente del docente que tiene a cargo el chico, sino también desde la gestión y por supuesto de otros actores que forman parte de las escuelas, como los equipos de orientación, ¿no? Porque de lo que se trata es justamente de poder alojar a la familia y que la familia se sienta parte de este proceso de garantía de derechos que tiene la escuela y que también tiene que garantizar la familia, ¿no? Así está establecido por la ley, por supuesto, y no solamente la ley de ESI, sino que estamos hablando de una ley de protección integral de derechos, donde hay un sujeto de derecho y donde hay una responsabilidad parental en torno a ellos, ¿no? Entonces, poder repensar la corresponsabilidad desde ese lugar, ¿no? Desde responsabilidades que compartimos, tanto aquellos que estamos o que somos responsables de la formación de los chicos, como así también la familia como primera educadora. Sí, ahí pienso que es también muy interesante porque lo que decís de, en la ESI siempre hablamos también de que la ESI no viene a suplantar, digamos, la educación que se recibe en el hogar y en la familia, sino que viene a complementar justamente esa educación sexual y que es integral además, ¿no? Y pienso también, como para aportar también, digo, otra crítica que se hace, eso me hace pensar en esta campaña que hubo hace un tiempo de Con mis hijos no te metas, y me hace pensar también en esto que hay en el imaginario y en la resistencia y en el mito en torno al adoctrinamiento, a la ideología de género, ideología como algo despectivo, ¿no? Cuando en realidad sabemos también que toda educación es política, ¿no? No en el sentido de que hacemos política desde la educación, pero sí, digamos, cada gestión educativa se corresponde con un imaginario político, ¿no? Hacia dónde va a ir la educación de una provincia, de un país, ¿no? Cuáles son las prioridades educativas. Digo, hay que también plantear esto de que también siempre lo desarrollaba Freire, toda educación es política y bueno, la ESI tiene que ver justamente con dar más y mejores derechos a niños, niñas y adolescentes. En este sentido también quería consultar, por ejemplo, cómo se maneja en otro tipo de conflictos y que mucho también tienen que ver con tanto resistencia de familias como con una cuestión religiosa. En el caso, por ejemplo, ahora, después de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que obviamente la educación sexual integral es fundamental y de hecho está de manera expresa nombrada en la ley. Y bueno, ¿cómo ves el antes y el después, digamos, y cómo se vive en las instituciones educativas, sabiendo que tienen que dar información, ¿no? sobre la ley, sobre la legislación. Sí, bueno, hay varias cuestiones para recuperar de tu pregunta. En principio, como bien lo decías vos, ¿no? La educación es un acto político. La ESI es una política pública que está normalizada, que está reglamentada a nivel país, a nivel provincia, y como toda política pública responde a las necesidades de la población, si no, no es una política pública, ¿no? Entonces, sin duda que esta educación sexual integral que hoy por hoy promovemos y que fortalecemos día a día, tiene que ver justamente con una política pública que tiene que ser reconocida también como una herramienta para la promoción, para la protección, para la prevención. En este sentido, hoy tenemos una ley de interrupción voluntaria del embarazo que reconoce a la educación sexual integral como una herramienta no solamente preventiva, sino también de promoción y de protección de derechos, porque la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho sexual y reproductivo, ¿no? Por lo tanto, debe ser considerada, abordada desde el plano de lo pedagógico y, por supuesto, protegida con las estrategias y con todo lo que implica el proceso de interrupción voluntaria del embarazo,
reconociendo que es un derecho de las adolescentes y que tienen justamente por ser derecho que tener información, poder brindar esos espacios en donde ellas puedan acceder a información científicamente validada y hacer ejercicio pleno de este derecho como así también de tantos otros. Entonces, como educadores y sobre todo desde la educación sexual integral, tenemos que garantizar que los derechos de los chicos no sean vulnerados, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que promover y tenemos que poner a disposición de los adolescentes, en este caso de las mujeres y aquellas personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, toda la información para que las decisiones que tomen sean las decisiones que justamente los protejan y que marquen, digamos, un cuidado integral en su salud, más allá de la decisión que tomen respecto a este tema, ¿no? Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que si la ESI se apoya desde una perspectiva de derecho, no solamente reconocemos la IVE como un derecho, sino también es una herramienta que nos permite promover y proteger, ¿no? Bueno, profe, y usted ya que, bueno, hace varios años ya integra el equipo jurisdiccional de educación sexual integral y tiene bastante recorrido y experiencia en la ESI y la ha vivido, ¿no? En las instituciones. ¿Qué opinión le merece como hacer un antes y un después, por ejemplo, 10 años atrás? Y hoy, ¿cuál cree que fueron los avances y cuáles cree que son los desafíos que nos quedan todavía? Bueno, la verdad que yo trabajo la ESI desde el año 2012 y si tengo que hacer así como un panorama general del antes y la situación actual de la ESI, sin duda que hemos avanzado muchos, ¿no? No solo porque hubo conquistas de derechos y hubo normativas que ayudaron y bastante en ese sentido, sino que también hubo un cambio hacia el interior de nosotros, porque si decimos que la educación sexual o la sexualidad está presente en todo lo que hacemos, pensamos y sentimos, sin duda que la llevamos y la plasmamos en cada una de nuestras prácticas, ¿no? Personalmente me he abierto al abordaje de temáticas que hace 10 años atrás no lo hubiese hecho. Y hoy por hoy me siento afianzada y me siento con la seguridad de poder hablarlo y sobre todo convencida que lo hago desde un plano profesional, ¿no? Y que eso también es importante de reconocer, porque la ESI es muy respetuosa de lo que cada uno construye en su diario con respecto a sus principios y valores, ¿no? Pero hay algo que no podemos nosotros y que es innegociable y que tiene que ver con la garantía de los derechos de los chicos y la escuela está para eso, para garantizar derechos. Entonces, mientras nosotros tengamos y estemos convencidos de que garantizamos derechos con esta educación sexual integral, que es lo que marca la diferencia a la vieja educación sexual, vamos a seguir avanzando en ese terreno y vamos a seguir avanzando también en derechos y sobre todo en una implementación efectiva, ¿no? Que tiene que ver con su enfoque y que tiene que ver con la integralidad por la que venimos ya avanzando y peleando bastante. Bueno, profe, muchísimas gracias por No, esta ustedes. entrevista hermosa. Un abrazo grande. Muchísimas gracias y espero que, bueno, este espacio sirva, contribuya, aporte al proyecto que me parece súper interesante también y bueno, a disposición para lo que requiera.